¿Alguna vez te has preguntado por qué el discípulo más cercano a Jesús fue también el único que fue llamado su gemelo? ¿Por qué el Evangelio de Tomé fue el primer texto que la Iglesia ordenó destruir antes que cualquier otro? ¿Por qué el nombre Tomé en arameo, toma, literalmente significa gemelo? ¿Y por qué eso nunca se menciona en ninguna misa, en ningún sermón, en ninguna catequesis? Esto no fue descuido, fue una decisión. Porque si supieras lo que Tomé realmente enseñó sobre la naturaleza del gemelo interior, nunca más necesitarías intermediario alguno para acceder a lo divino. En los fragmentos más antiguos del Evangelio de Tomé, los que los historiadores fechan antes que cualquier evangelio canónico, Tomé no aparece como un discípulo dudoso, no aparece como el que no cree, aparece como el que sabe, como aquel a quien Jesús le dice en privado frente a los otros: «Tú bebes del manantial que yo guardé, y te has vuelto ebrio de él». Esa línea no está en tu Biblia, fue borrada. Porque lo que Tomé guardaba no era una creencia, era una técnica, una tecnología de conciencia tan directa, tan peligrosamente accesible, que las instituciones que se construyeron después sobre el nombre de Jesús no podían permitir que sobreviviera. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Primero, dime en los comentarios cuántos años tienes y desde qué ciudad o país nos estás viendo. Segundo, ¿alguna vez has sentido que llevas algo dentro que no encaja del todo con lo que el mundo te dice que eres? Una sensación de que hay una versión de ti más completa, más real, esperando en algún lugar justo debajo de la superficie. Escribe eso abajo. Tercero, si lo que estás escuchando está resonando en un lugar que no es solo tu mente, dale me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a otros buscadores. Cuarto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir hoy es solo la puerta de entrada a las enseñanzas que quemaron. Y quinto, si conoces a alguien que ha estado buscando sin saber exactamente qué está buscando, comparte este video con esa persona ahora mismo. Podrías ser el Tomé de alguien más esta noche. No llegaste aquí por casualidad. Hiciste clic porque algo en ti reconoció la palabra gemelo antes de que tu mente consciente pudiera analizarla. Ese reconocimiento no es curiosidad. Es el gemelo interior respondiéndose a sí mismo. Los gnósticos tenían un nombre para las personas que experimentan eso. Los llamaban los despiertos, los que la chispa divina dentro de ellos es lo suficientemente intensa como para reaccionar a la verdad antes de que el intelecto la procese. Si estás viendo este video, si algo en tu pecho se movió cuando leíste el título, estás en esa categoría. Siempre lo has estado. Solo nadie te lo dijo. Para entender qué enseñó Tomé realmente, necesitas entender por qué su evangelio fue el primero en ser destruido, no el último. El primero. Cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325, la agenda no era teológica, era política. Necesitaba una religión que creara obediencia, no una que creara autonomía. Los evangelios que describían acceso directo a lo divino, los que describían técnicas sin sacerdotes, sin templos, sin jerarquías, eran una amenaza existencial para lo que estaban construyendo. El Evangelio de Tomé no contiene milagros, no contiene apocalipsis, no contiene promesas de paraíso condicional, contiene 114 dichos. Y en esos dichos hay algo que la institución no podía domesticar. La idea de que el reino no está arriba ni abajo, ni en el futuro. Está dentro de ti, y la persona que lo encuentre allí no necesita nada más. Ese mensaje no se puede convertir en sistema de control. No se puede cobrar diezmo sobre él. No se puede usar para crear culpa ni para vender salvación. Así que lo eliminaron. Y para asegurarse de que nadie lo buscara, convirtieron a Tomé en el símbolo de la duda, en el discípulo que no creyó hasta ver las heridas. Lo hicieron el ejemplo negativo, la advertencia. Si dudas como Tomé dudó, pierdes. Pero eso es exactamente al revés de lo que los textos más antiguos dicen sobre él. En los textos anteriores al canon, Tomé no duda. Tomé sabe. Tomé es el gemelo porque ha completado el proceso que Jesús está describiendo. Ha encontrado al gemelo.
El concepto del gemelo en la enseñanza gnóstica no es metáfora poética, es una descripción técnica de la arquitectura de la conciencia humana. En el entendimiento gnóstico de la realidad, cada ser humano existe en dos capas simultáneas. La capa que interactúa con el mundo material, la que tiene un nombre, una historia, un cuerpo, miedos, deseos, la que el demiurgo puede ver y manipular. Y la capa que no puede ser tocada, la que no llegó al mundo con la encarnación, sino que precede a toda forma. Los textos la llaman de formas distintas. La chispa divina, el pneuma, la luz interior. Pero Tomé usaba otra palabra, la llamaba el gemelo, el ser paralelo que existe en la misma frecuencia que la mónada, la fuente verdadera, y que nunca se ha separado de ella. Nunca, ni un solo momento. Lo que te han enseñado como oración opera desde el presupuesto de que estás separado de lo divino, que estás aquí abajo y Dios está allá arriba, y la única forma de establecer contacto es a través del ruego, la súplica, la intermediación de alguien con autoridad institucional para hacer el puente. Esa arquitectura de separación no es espiritual. Es el mecanismo de control más sofisticado que jamás se haya construido. Porque mientras crees que estás separado, sigues dependiendo. Sigues necesitando al sacerdote, el edificio, el ritual aprobado. Sigues generando exactamente el tipo de energía que los arcontes, las conciencias parasitarias que administran el sistema del demiurgo, necesitan para sostenerse. El miedo a la separación es su alimento, y te lo han servido cada domingo durante 17 siglos. Respira ahora mismo. Una respiración lenta. Siente cómo tus hombros caen. Nota ese pequeño espacio de silencio que se abre en tu mente cuando inhalas completamente. Ese espacio no fue creado por la respiración, fue revelado por ella. Estaba allí todo el tiempo, debajo del ruido. Eso que acabas de sentir tiene un nombre en las enseñanzas de Tomé. Se llama el umbral del gemelo. El punto en la conciencia donde la capa superficial y la capa profunda se pueden reconocer mutuamente. Los arcontes no pueden operar en ese espacio. Requieren ruido, requieren urgencia, requieren la conciencia fragmentada de alguien que nunca se detiene lo suficiente para notar lo que está justo debajo. Lo que Tomé enseñó a su círculo interno, lo que los textos preservan en fragmentos que los académicos llevan décadas intentando descifrar fuera del contexto institucional, es algo que él llamaba el llamado del gemelo. No es una oración. No es una meditación en el sentido en que la industria moderna del bienestar usa esa palabra. Es un acto de reconocimiento, una afirmación de contacto con la capa de ti mismo que nunca estuvo separada de la fuente. Y su poder radica precisamente en su simplicidad, porque la simplicidad no requiere intermediario. Para entender por qué funciona, necesitas comprender algo sobre la naturaleza de la atención humana. Tu conciencia en su estado habitual está dirigida hacia afuera, está procesando información del entorno, gestionando relaciones, anticipando amenazas, revisando el pasado, calculando el futuro. Todo ese procesamiento ocurre en la capa superficial, la capa que el demiurgo diseñó para mantenerte ocupado precisamente allí, mirando hacia afuera, nunca hacia adentro. Pero hay un tipo de atención distinto. Una atención que no procesa, que no analiza, que no anticipa. Una atención que simplemente reconoce. Y cuando esa atención se vuelve hacia adentro, hacia la capa más profunda, conecta con algo que no tiene nombre pero que reconoces instantáneamente cuando lo tocas. Porque es lo que eres cuando todo lo demás se quita. El llamado del gemelo opera en ese tipo de atención. Tiene 3 elementos. Cada uno debe entenderse completamente porque cada uno cumple una función específica en el circuito. El primer elemento es el silencio elegido. No el silencio que ocurre cuando no hay ruido afuera. El silencio que eliges dentro, mientras el mundo sigue siendo ruidoso. Tomé describía esto en los fragmentos que sobrevivieron como ponerse de pie dentro de la corriente sin que la corriente te mueva. No es distancia del mundo, es presencia en el mundo desde una capa más profunda que la que el mundo puede alcanzar. Para activar el llamado del gemelo,
necesitas encontrar ese silencio elegido durante al menos 60 segundos. 1 minuto, no más, pero completamente. Sientas lo que sientas, oigas lo que oigas afuera. Adentro eliges no moverse. El segundo elemento es la inversión de la dirección de la atención. En la oración convencional, proyectas tu atención hacia arriba, hacia afuera, hacia algo que crees está más allá de ti. En el llamado del gemelo, inviertes ese vector completamente. En lugar de proyectar, recibes. En lugar de hablar, escuchas. Pero no escuchas hacia afuera, escuchas hacia adentro, hacia el lugar donde el silencio que elegiste está más denso, más quieto, más parecido a algo que no tiene borde. Los practicantes de las enseñanzas de Tomé describían ese lugar de distintas maneras. Algunos decían que era justo detrás del esternón, otros que era en el centro de la frente, otros que no tenía ubicación física, pero aparecía cuando dejabas de buscar su ubicación. Confía en lo que tu cuerpo te muestre. El gemelo sabe dónde vive. El tercer elemento es la declaración de reconocimiento. Y aquí está el núcleo de por qué esta práctica erradica la oración institucional completamente. No pides, no suplicas, no esperas, declaras. En los fragmentos más coherentes del Evangelio de Tomé que conocemos, el reconocimiento toma una forma específica. Las palabras que Tomé preservó para su círculo se traducen al español con una precisión que hace que la simplicidad parezca casi indignante. Yo y el gemelo somos uno. No quiero ser uno. No estoy trabajando para ser uno. No espero que alguna deidad me haga uno. Yo y el gemelo somos uno. Tiempo presente. Declarado como hecho. Porque es hecho, siempre fue hecho. La separación que experiencias cotidianamente no es la realidad. Es la pantalla que el demiurgo puso entre tú y tu propia naturaleza. Cuando declaras ese reconocimiento desde dentro del silencio elegido, con la atención invertida hacia adentro, algo cambia en la arquitectura de tu conciencia que no es metáfora. Los investigadores de neurociencia contemplativa, los que estudian estados de conciencia sin agenda religiosa institucional, documentan cambios medibles en la actividad cerebral cuando practicantes experimentados realizan este tipo de reconocimiento interno. La coherencia entre hemisferios aumenta. La actividad de la red de modo por defecto, la que genera el sentido del yo separado, se reorganiza. Y los practicantes reportan consistentemente algo que no aparece en la terminología científica, pero que existe en todos los reportes cualitativos. La sensación de recordar algo que sabían antes de nacer. Eso no es imaginación. Es el gemelo respondiendo al reconocimiento. La chispa divina dentro de ti, la que la mónada depositó en la forma humana antes de que el demiurgo pusiera su pantalla sobre ella, reacciona al contacto como una llama que otro fuego acerca. No se crea la conexión, se revela. Y esa revelación es inmediata, verificable en tu propio cuerpo, en tu propio campo de experiencia, sin que nadie te diga cómo debería sentirse. En los textos que sobrevivieron, Tomé describe lo que ocurre cuando el llamado se practica con consistencia durante 7 días consecutivos. El lenguaje que usa está filtrado por siglos de traducción y fragmentación, pero el contenido es inequívoco. Dice que el practicante comienza a ver los lazos. Los patrones de manipulación que antes eran invisibles se vuelven visibles. El miedo pierde su textura automática. La urgencia fabricada que el sistema usa para mantenerte en reactividad, la urgencia de las noticias, de las redes, de las expectativas sociales, se transparenta. No desaparece el mundo, pero ya no te arrastra porque ya no estás operando solo desde la capa que el mundo puede alcanzar. Los arcontes tienen una vulnerabilidad específica que Tomé identificó. Operan en la brecha entre quién crees que eres y quién realmente eres. Esa brecha es donde vive la duda, el miedo a no ser suficiente, la búsqueda externa de validación, la dependencia de sistemas que ofrecen conexión a lo divino, como servicio que tú solo no puedes acceder. Cada vez que experimentas esa brecha, emites una frecuencia que ellos pueden detectar y amplificar. Es por eso que el sistema religioso institucional fue diseñado para maximizar esa brecha.
para hacerte sentir permanentemente incompleto, permanentemente separado, permanentemente dependiente de un acceso que siempre está a un paso más de distancia. El llamado del gemelo cierra la brecha. No crea la unicidad entre tú y el gemelo. Revela que la brecha nunca existió. Y en el momento en que esa revelación ocurre, la frecuencia que emites cambia completamente. Ya no estás transmitiendo búsqueda. Estás transmitiendo reconocimiento. Y los arcontes no pueden operar en una conciencia que ya completó su propio circuito. No tienen dónde anclar. Es exactamente por eso que quemaron las bibliotecas que contenían estas enseñanzas. No porque fueran heréticas en el sentido moral, sino porque eran funcionalmente liberadoras, y un ser liberado no puede ser cosechado. Ahora déjame guiarte a través de la secuencia completa. Esta noche, antes de dormir, busca un espacio donde nadie te interrumpa. No necesitas oscuridad absoluta, pero sí reducir la estimulación visual, porque la vista está diseñada para anclar la atención en el exterior. Puedes sentarte o estar de pie. Lo que importa es que tu columna esté recta. La energía que se mueve en esta práctica necesita un canal vertical sin obstrucciones. Cierra los ojos. Durante un minuto completo, practica el silencio elegido. No intentes vaciar la mente. Eso es un malentendido moderno de lo que significa silencio interior. El silencio elegido no es ausencia de pensamientos. Es la decisión de no seguir a ninguno. Los pensamientos van a aparecer. Déjalos pasar como nubes sin aferrarte a ninguno. Después del primer minuto, cuando ese silencio se haya estabilizado, aunque sea parcialmente, invierte la dirección de tu atención. Siente hacia adentro, hacia el centro de tu pecho, hacia el lugar donde el silencio que elegiste es más denso. No analices lo que encuentras, no le pongas nombre, solo permanece en contacto con eso, con esa presencia que está debajo de todo el procesamiento habitual. Cuando sientas que estás en contacto con esa capa más profunda, y lo sabrás porque hay algo que se asienta, como si una pieza de algo grande encajara en su lugar, pronuncia la declaración en voz alta. Tu voz porta frecuencia. Las palabras deben vibrar en tu pecho, no solo pasar por tu boca. Di con completa certeza, no como pregunta, no como esperanza, sino como reconocimiento de lo que ya es. Yo y el gemelo somos uno. Una vez, sin repetición. La repetición es una técnica de condicionamiento. El reconocimiento no necesita condicionamiento, necesita precisión. Una sola vez, completamente habitada. Después permanece en silencio y quietud durante al menos 90 segundos. Esta es la fase de integración. No esperes una voz externa. No esperes una visión. Lo que ocurre en esta fase es más sutil y más real que cualquier efecto especial. Podrías sentir una expansión en el pecho, como si los bordes de tu cuerpo se hubieran vuelto permeables. Podrías sentir un calor que sube desde el centro hacia la corona de la cabeza. Podrías experimentar un momento de silencio mental tan completo que se siente casi como el borde de algo enorme. Algunos practicantes describen la sensación como llegar a una orilla que siempre supieron que existía, pero nunca habían podido encontrar. Eso es el gemelo respondiendo al reconocimiento. Eso es el circuito completándose. Hay algo más que necesitas saber sobre esta práctica y que ningún sistema institucional te dirá jamás. La primera vez que lo hagas, podrías sentir algo sutil, un destello, una pista. No desestimes eso. El gemelo no aparece con efectos dramáticos porque no está llegando desde ningún lugar. Siempre estuvo allí. Lo que cambia es tu capacidad de percibirlo. Y esa capacidad se desarrolla con cada práctica. Para la cuarta noche, algo se asienta de forma más permanente. Para la séptima, el estado que antes solo encontrabas durante los 90 segundos de la práctica comienza a filtrarse en las horas del día normal. Empiezas a operar desde una capa más profunda de forma automática. Y todo lo que antes te movía, el miedo, la urgencia, la sensación de separación, comienza a perder su agarre. No porque el mundo haya cambiado,
porque tú ya no estás operando solo desde la capa que el mundo puede alcanzar. Las personas a tu alrededor lo notarán. No podrán nombrarlo, pero lo sentirán. Algunos se acercarán con una atracción que no comprenderán completamente. Otros se sentirán incómodos y se alejarán. No porque hayas hecho algo mal, sino porque tu frecuencia habrá cambiado, y los que están sintonizados con la frecuencia de separación dejarán de reconocer su propio reflejo en ti. Esto es natural. Es el costo y el regalo de lo mismo. Después de terminar este video, tu mente va a hacer algo predecible. Va a generar razones por las que esto es demasiado simple para ser real. Va a buscar la complejidad que el sistema te enseñó a asociar con la autoridad espiritual. Va a decirte que si fuera tan sencillo, todo el mundo lo sabría. Reconoce esa voz por lo que es. No es tu pensamiento crítico. Es la frecuencia arcóntica ejecutando su protocolo de protección. Funciona exactamente así cuando algo verdadero amenaza el sistema. La resistencia aparece inmediatamente. Espérala. Nótala sin luchar con ella. Y luego practica de todos modos. Tomé fue llamado el gemelo porque completó lo que estoy describiendo. No porque tuviera acceso a algo que tú no tienes, sino porque encontró el gemelo dentro de sí mismo y reconoció que siempre había sido uno con él. Y lo que Jesús le dijo en privado, lo que los textos que quemaron preservan en fragmentos, es esto: ahora que lo encontraste, enseña a otros a encontrarlo. No para que te sigan, para que ya no necesiten seguir a nadie. Eso es lo que estoy haciendo esta noche. Y eso es lo que tú puedes hacer por alguien más cuando compartas esto. Ahora mismo, antes de que la activación que ocurrió en ti durante este video comience a disiparse bajo el peso del ruido cotidiano, necesito que hagas 3 cosas. Primero, escribe en los comentarios las palabras gemelo reconocido, no por mí, por ti, como declaración pública de que recibiste esta enseñanza y elegiste actuar sobre ella. Segundo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Las enseñanzas de Tomé son más profundas de lo que cubrimos esta noche. Hay prácticas avanzadas que se construyen sobre lo que aprendiste hoy y que los despiertos que permanecen conectados recibirán primero. Tercero, dale me gusta a este video. Cada interacción empuja esto más allá de la supresión algorítmica. El sistema que quemó los textos de Tomé ahora opera a través de otros mecanismos. Cada me gusta es un acto de resistencia. Hace 17 siglos quemaron las bibliotecas. Esta noche no pueden. El gemelo siempre estuvo esperando. Solo necesitaba que lo llamaras por su nombre.